los seres humanos, a muchos les gusta violar los acuerdos, apareció en la historia el derecho, la ley, el derecho penal o el derecho civil. Firmar entonces un documento se inventó así para forzar a todos los deshonestos a no serlo y para que los arrepentidos no crean que por estarlo tienen el derecho de afectar a la contraparte. La firma en un documento hoy es la herencia de los caballeros de antaño. La palabra de hombre, de honor. Echarse para atrás es de cobardes. Y si usted rompe el pacto, pierde la credibilidad, la dignidad y el honor. Si esto pasa en una persona, pues es mucho más serio y más grave para un país. Estados Unidos firmó el pacto nuclear con Irán, dando su palabra y su honor para cumplirlo, porque fue aprobado por sus leyes, sus autoridades, hasta su Congreso, avalados por su propio pueblo. No puede ser ahora que venga otro presidente y diga no me gusta, insisto, aunque tuviera razón. Soy Roberto de la Madrid y esta noche Donald Trump queriendo traicionar el pacto nuclear de Irán. Comenzamos. el artículo 26 del pacto, Estados Unidos y la Unión Europea se comprometen a no imponer o reintroducir nuevas sanciones que han dejado de aplicarse en virtud del pacto. En el artículo 29, Estados Unidos y la Unión Europea se comprometen a no introducir leyes u órdenes ejecutivas que afecten la normalización de las relaciones comerciales con Irán. El acuerdo nuclear es un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán. Fue firmado en Viena, Austria, el 14 de julio de 2015 entre Irán y las potencias del mundo. El famoso grupo 5+1, compuesto por China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, más Alemania. El acuerdo nuclear recibió el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue aprobado por unanimidad con la resolución 2231 que permitió su entrada en vigor. Según el documento, 7 resoluciones de la ONU y con ella múltiples sanciones dejan de ser efectivas, regresando a Irán al comercio internacional y dejándolo libre en su carrera nuclear pacífica. Muchas gracias a todo el equipo, gracias a ellos, nosotros estamos al aire y gracias a usted nosotros existimos. Muchas gracias por dejarnos ser. Vladimir Adrians, analista internacional, está esta noche con nosotros allá en Caracas, está ya con nosotros allá en el Video Wall, ya lo vemos, y David Placer, analista internacional en Madrid. Gracias a los dos. Comienzo contigo, David, la pregunta: ¿para qué sirve el acuerdo nuclear entre Irán y las 6 potencias del mundo, por favor? Bueno, fue un acuerdo internacional llamado también el 5+1, en el cual Irán se comprometía a no desarrollar armas nucleares para obtener
una prórroga en las sanciones comerciales que las potencias del mundo le habían impuesto. Irán tiene un largo, ¿no?, historial en cuanto a tensión en términos nucleares de los años 50, cuando comienza a desarrollar, ¿no?, precisamente la tecnología nuclear auspiciada de alguna manera por Estados Unidos, ¿no? Esta es una de las primeras paradojas que nos encontramos. Pero a raíz de este acuerdo firmado en el 2015, ya hace casi 3 años, Irán se comprometía al no desarrollo de armas nucleares para evitar mayores sanciones comerciales y también para que el régimen, para que el gobierno del país no recibiera sanciones personales en las propias cabezas del gobierno. Al parecer, las propias Naciones Unidas y los inspectores internacionales han dicho que Irán más o menos ha ido cumpliendo con las exigencias, pero Estados Unidos ve o sospecha que puede haber cierto grado de incumplimiento. También creo que el nuevo presidente francés, Macron, de alguna manera secunda esta teoría de que puede mejorarse el acuerdo en términos de seguridad. Y el planteamiento, ¿no?, la disyuntiva en la que nos encontramos ahora es saber si esta paralización de sanciones quedará tal como la conocemos ahora, o si las grandes potencias internacionales obligan a Irán a comprometerse de manera más rotunda, más clara, para no desarrollar armas nucleares. Bien. Entonces, bueno, es la disyuntiva en la que nos encontramos en estos momentos. Ahora te pregunto acerca de esa disyuntiva que me parece pues antiética e ilegal, desde el punto de vista no apoyando ni a Irán ni a Estados Unidos, sino desde el punto de vista de un estudioso del derecho. Vladimir, yo te pregunto, ¿Irán ha cumplido con el acuerdo nuclear? ¿Estados Unidos ha cumplido con el acuerdo nuclear? ¿Europa ha cumplido? ¿En qué no han cumplido? Por favor. Bueno, primero que todo, saludos a toda la audiencia, y es importante decir que todo lo que uno analiza en prensa internacional apunta a que Irán específicamente ha cumplido el acuerdo que se hizo en tiempos de Barack Obama. No existe ninguna, pero ninguna, hay que decirlo así, desde el punto de vista del marco noticioso internacional, noticia que de verdad pruebe que la República iraní está violando el acuerdo. Yo lo que creo, y lo digo sin que me quede por dentro, es que existen otros intereses de parte de los Estados Unidos y sus aliados en la zona para intentar golpear ese acuerdo a fin de extenderlo, toda vez de que, si bien es cierto que Irán se comprometió, inclusive por razones de orden filosófico-religiosas, a no desarrollar armas nucleares, también es cierto que Irán ha desarrollado para su defensa una serie de capacidades que lo ha llevado a poner al día su fuerza aérea y al día una capacidad inmensa de defensa en términos de la utilización de misiles. Y tal vez los aliados regionales de los Estados Unidos, dígase Arabia Saudí e Israel, se sienten incómodos con esa capacidad de defensa, toda vez que el objetivo de ellos siempre es ablandar las capacidades de defensa del enemigo antes de iniciar una campaña de guerra contra cualquier adversario. Eso para mí es la proyección de lo que se ve detrás de las acciones del señor Donald Trump, porque no se percibe ninguna violación por parte de Irán. No hay pruebas internacionalmente hablando, ni de la Agencia Internacional de Energía, ni de ningún organismo que diga que Irán ha violado el acuerdo. Bien, a ver, David, cuando firmaron ahí todas las 6 potencias mundiales, Estados Unidos firmó también. ¿A qué se comprometió Estados Unidos al firmar el acuerdo nuclear? Bueno, sí, como ya dije anteriormente, Estados Unidos se comprometía a paralizar las sanciones contra el régimen de Irán. Ahora parece que los avances en términos
de paralización de desarrollo de armas nucleares son insuficientes, o eso es al menos lo que opina el presidente Donald Trump, según él mismo ha dicho. Lo que pasa es que yo creo que aquí no podemos analizar la política de Washington como un solo Washington. Creo que hay varios Washingtons, ¿no? Los propios asesores de Donald Trump creo que lo convencieron a último momento de que Estados Unidos no se saliera de este acuerdo, porque salirse de este acuerdo volvería a poner a colocar a Estados Unidos en una situación de aislamiento internacional al margen de Europa, de China y de Rusia y de toda la comunidad internacional, según el acuerdo que se había llegado hace apenas 3 años, ¿no? Al parecer hay una prórroga ahora para intentar garantizar que el gobierno iraní no utilice precisamente esos misiles de los que estaba hablando el compañero desde Caracas ahora, también... A ver, David, se nos fue la comunicación con Madrid. Creo que sí, ¿no? Vamos a restablecerla porque le tengo que hacer muchas preguntas ahí a David con las disyuntivas que estaba justamente abriendo. ¿Me escuchas, David? Sí, te escucho. Mira, David, yo lo que te quiero preguntar es, para no salirme o para que te enfoques tú exactamente en tu crítica o en tu análisis, como lo quieras llevar, de lo que está haciendo el Washington de Donald Trump. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves desde la dimensión en que yo, por ejemplo, si fuera un banco y hago un acuerdo contigo de que me tienes que pagar ciertos intereses por una casa o por un coche que compras, y de pronto, ya que firmas el acuerdo, al año siguiente te digo, pues ¿sabes qué? He descubierto o no me gusta tu actitud o no me gustan ciertas cosas que estás haciendo, pero que están fuera del acuerdo, y ahora quiero renegociar el acuerdo y quiero destruirlo, quiero violarlo. ¿Qué me vas a decir tú o qué me va a decir el pueblo español o el pueblo venezolano o el pueblo que ya no le estoy cumpliendo yo? Eso desde el punto de vista teórico del derecho o desde el punto de vista práctico, legal y ético y además moral, ¿es válido? Te pregunto, David. Sí, hay varios factores que complican la negociación, una negociación de este tipo en la que hay 6 actores diferentes. Una de ellas es el sistema de alternancia democrática que existe en Estados Unidos. El acuerdo anterior lo firmó Barack Obama. Ahora asume Donald Trump, que tiene unas políticas internacionales diametralmente opuestas y además, al parecer, según han denunciado algunos agentes de inteligencia estadounidenses, puede haber incluso alguna presión en términos de inteligencia para hacer ver que realmente Irán puede suponer un peligro nuclear. De todas formas, hay que decir o hay que puntualizar que Estados Unidos siempre ha querido incluir en el tema nuclear el alcance de los misiles. Se nos fue otra vez el audio, pero creo que está contestando David a su parecer. A ver, Vladimir, pues ya tienes muchas cosas ahí que decir con David, y yo te pregunto, Vladimir, ¿no es de sabios arrepentirse y también retractarse? ¿No es de sabios también, o también es derecho internacional y derecho de una persona o derecho de un país, quebrar un acuerdo con sus respectivas penalidades, claro, pero decir ya no me conviene y me enfrento a las sanciones, por ejemplo? ¿Y no es de sabios reconocer el error? En este caso sería Estados Unidos. ¿O no es derecho de cada quien reconocer que ya no quiere estar dentro de un acuerdo? A ver, Vladimir. Roberto, yo voy a estar de acuerdo contigo en el marco del derecho internacional. Lo que pasa es que los Estados Unidos nos ha tenido acostumbrados, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, a violar los acuerdos que se hacen en el que ellos participan, y a violar inclusive las resoluciones de las Naciones Unidas. Recordemos que para la intervención en Irak no fue suficiente la discusión a nivel de Naciones Unidas, y el gobierno del entonces de Estados Unidos se tomó la iniciativa de atacar Irak con Irak para justamente supuestamente porque había armas de destrucción masiva que nunca las consiguieron. Quiere decir, y recientemente con Siria se intentó hacer lo mismo hasta que Rusia de alguna forma impidió que se pasara por encima a los acuerdos de seguridad. La otra cosa fue cómo se pasó por encima de los alcances
que estuvo lo que dijo el Consejo de Seguridad respecto a lo que fue Libia, al caso de Libia, y terminaron destruyendo ese país en toda su infraestructura y prácticamente fragmentándolo como una nación y acabando con su liderazgo y todo lo demás. Entonces, entender que los Estados Unidos siempre va a tratar de torcer el brazo a diferentes países para que sus élites realmente desarrollen sus intenciones de fondo, no es de extrañar. Eso, de alguna forma, en otras matices y con otras circunstancias, lo hemos visto en diferentes partes del mundo, y es parte de la doctrina de lo que se ha llamado últimamente, de los años 90, la doctrina Wolfowitz. Bien. La doctrina Wolfowitz es que Estados Unidos no podía dejar que ningún país del mundo superara a los Estados Unidos una vez que cayó la Unión Soviética, inclusive sus propios aliados. Y de alguna manera, en los últimos tiempos, digamos que año y pico para acá, desde que está Donald Trump en la presidencia, ellos han intentado reflotar esa doctrina. Y la han intentado reflotar, por supuesto, no solamente con Irán, sino que la han intentado reflotar con respecto a Rusia y con respecto a China. Podríamos pasarnos el programa entero hablando de todos los detalles que esto significa, pero definitivamente podemos decir que Estados Unidos usa el derecho internacional cuando no tiene más remedio, esperando usualmente violar ese derecho internacional a su conveniencia, cuando definitivamente Vladimir, una de las cosas que supuestamente le incomoda a Trump y de los supuestos informes de inteligencia del Pentágono es que hay peligro, y yo te pregunto, ¿hay peligro a ti de que después de 15 años Irán pueda enriquecer uranio que sirva para construir una bomba atómica? Fíjate que podríamos decir lo siguiente: ¿por qué a ellos no les preocupaba que Irán tuviera centrifugadoras en la época previa a la revolución, previa a todo este tiempo de la revolución islámica? Simplemente porque estaba en el poder el Shah de Irán, que era su aliado, y fueron ellos quienes le suministraron buena parte de esas centrifugadoras, con las cuales, por supuesto, manipulan todo lo que es el combustible que generan del uranio. Entonces, ¿por qué no les molestaba antes, cuando inclusive una de las cosas que uno de los presidentes de los Estados Unidos tuvo cierto resquemor después de Richard Nixon, Gerald Ford concretamente, para firmar el acuerdo con el Irán del Shah para la centrifugadora? Fue uno de los problemas que él dijo: bueno, pero estamos entregando esto para que ellos fabriquen plutonio. ¿Por qué no les molestaba en el entonces? Ahora, yo lo que veo es que no hay ningún indicio, y yo lo vuelvo a decir, no hay ningún indicio ni de la Agencia Internacional de Energía, ni en ninguno de los países, con excepción de los Estados Unidos, que haya dicho o que haya aprobado o que haya emitido algún argumento válido para decir que Irán ha estado violando el acuerdo. Y eso es lo que me parece que es ilógico, a que ellos sigan insistiendo en Estados Unidos sigue insistiendo en esta posición. Déjame ir con David. A ver, David, de acuerdo a las reglas del propio acuerdo nuclear, si Irán viola el acuerdo, ¿qué sanción tendría? ¿Qué le pasaría? Y si Estados Unidos viola el acuerdo, ¿qué sanción tendría Estados Unidos? Y la réplica a todo lo que nos está diciendo Vladimir. Por favor, David. Bueno, yo creo que uno de los temores principales, una de las consecuencias más negativas a las que se enfrenta el gobierno iraní, Irán como país, es precisamente las sanciones comerciales, ¿no? Es creo que el tema neurálgico aquí, el tema que más preocupa al gobierno iraní. Eso creo que ya se está analizando en Washington, aplicar medidas de presión comercial al gobierno, y creo que hay preocupación en Teherán por un desarrollo de unas políticas de mayor embargo comercial que podrían tener como consecuencia un perjuicio visible en la economía iraní. Las inversiones están siendo o se han ralentizado en los últimos meses precisamente por este temor, por el temor de que se reciban nuevas sanciones comerciales. Yo creo que este será el tema que tendrá que poner sobre la mesa Irán y decidir si realmente aporta mayores pruebas que puedan convencer
no solo al gobierno de Estados Unidos, como dije, al parecer también hay muchas reticencias en el gobierno francés. Irán tendrá que demostrar que realmente todo el desarrollo armamentístico que dice desarrollar en su defensa realmente no implica ningún peligro en términos nucleares. Pero la carga de la prueba siempre está en la parte acusatoria, eso lo dice todo el derecho internacional, incluido el derecho romano, ¿no? Viene desde allá. A ver, David, yo te quiero hacer esta pregunta que es muy importante y también es para Vladimir, y quiero que me pongas mucha atención. Más allá de los misiles, más allá de las preocupaciones por la carrera nuclear, ¿no crees que haya detrás algo que no nos están diciendo? Y mira la pregunta. Con lo que está haciendo Donald Trump, es evidente que marca una gran diferencia con Barack Obama. Trump odia el acuerdo con Irán y Obama lo promovió y lo defendió. El asunto es que Barack Obama pues no era una monja inocente o una madre de la caridad, todos lo sabemos. Pregunta, ¿no será que con el acuerdo nuclear Obama quería en realidad atacar a Rusia, haciendo que Europa dejara de comprarle el gas para comprárselo a Irán? Y ahora llega Donald Trump, ¿para qué? Para defender a Rusia. A ver, dame tu análisis de este planteamiento, por favor. Sí, yo creo que es indudable que hay, además del acuerdo nuclear sobre la mesa, otros intereses interconectados. Eso sin duda alguna. Hay un pase de factura entre la administración Donald Trump frente a la administración Obama. Bueno, ya hemos visto que entre las primeras medidas de Donald Trump ha sido eliminar muchos de los acuerdos internacionales, entre ellos de cambio climático y de otra índole, de Donald Trump. Este podría ser otro. Bueno, yo creo que no podemos ser ingenuos, no podemos estar al margen de esto. Hay algunos fuentes cercanas a la inteligencia norteamericana que están denunciando esto, es decir, que hay cierta presión en el entorno presidencial para hacer ver que Irán puede ser un peligro nuclear. Bueno, puede haber también sobre la mesa este asunto. Lo que yo creo que en este caso le conviene y sería muy conveniente por parte del gobierno iraní demostrar que toda esa capacidad armamentística que dice desarrollar en defensa propia no supone ningún peligro bueno, para la estabilidad, digamos, de la región, ¿no? No supone ningún peligro tampoco para sus enemigos, entre comillas, más cercanos. Yo creo que también, bueno, dices tú que la carga probatoria siempre tiene que estar en la acusación, no siempre eso en el orden internacional es así, y tendrá que decidir, aquí tendrá que hablar también las Naciones Unidas, la Organización Internacional de la Energía Atómica. Creo que son varios los entes internacionales que tendrán que dictaminar en base a pruebas y no en base a conjeturas si realmente hay un peligro en el desarrollo bueno, de estos misiles de los que hablábamos, desarrollados por Irán en septiembre. Yo creo que esto puede ser un tema clave. Déjame ir con Vladimir, ya te di dos preguntas, David. Vamos a acabar. Vladimir, bueno, pues ya quiero que me analices este planteamiento del gas ruso, que a lo mejor perseguía Obama atacar con el gas iraní, si esto tiene que ver. También esto de la prueba, está siempre la carga de la prueba, la parte acusatoria, y la réplica con lo que está diciendo David. Vladimir, por favor. Mira, yo lo que pienso es que en Venezuela tenemos un dicho muy bueno, que dice que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. En pocas palabras, Estados Unidos no puede pedirle a Irán que viole un acuerdo que Irán no ha violado, en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Bueno, que si están detrás intereses comerciales, esos intereses comerciales pudieran ser orientados simplemente a crear un antagonismo entre las alianzas que Rusia e Irán tienen hoy en día, indiscutiblemente para desconectar las alianzas internacionales y Estados Unidos volver a tomar en la medida de lo posible su control sobre todo lo que es el Medio Oriente, por lo cual se ha visto bastante resquebrajado en los últimos tiempos. Respecto al derecho internacional, es evidente que tiene que cumplirse. Nosotros no podemos estar bajo el capricho de una nación que cumple los acuerdos cuando le da la gana y los viola cada vez que les da la gana. Es el caso concreto de los Estados Unidos. Definitivamente es la única nación que ha utilizado armas nucleares para bombardear otros pueblos en el mundo, y además de esa cuestión es la única nación que se da el tupé, entre ellos con su actual presidente, de amenazar una nación entera que no ha atacado absolutamente a nadie, como es el caso
de la República Democrática de Corea. Nos vamos. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias, David. Gracias a los dos. Buenas noches por este ejercicio de dos voces. Hay tantas cosas detrás o debajo del mapa o del ajedrez geopolítico que hay que estar bien alerta o tener una excelente memoria. Mire usted, porque lo demás es show, como el de Donald Trump. No hay que ir lejos. Era 2015, cuando Estados Unidos lanzaba con el prestanombres de Arabia Saudí un ataque a la capital de Yemen, Sanaa. Sí, querían frenar el movimiento popular que traería problemas para el imperialismo o capitalismo en Medio Oriente. Pero además el Pentágono estaba muy nervioso por analizar que China quería explorar y explotar campos petroleros. ¿En dónde? En Yemen. Y de abrir también por ahí la ruta de la seda. Acto seguido y después de una visita del exsecretario Kerry a Arabia Saudí, se anunciaba la guerra por parte de los saudíes, que hasta el día de hoy siguen cayendo bombas del cielo tratando de frenar intereses chinos. ¿Verdad que hay intereses muy escondidos, disfrazados de histeria, de show, de insultos o de diplomacia? Buenas noches.